Buenos días, compañeros. Soy el profesor Julio León Rascón, secretario general de la delegación D37 de Alvarado, Veracruz. Hoy hablaremos de dos temas de suma importancia para los docentes que nos estamos preparando para presentar el examen de promoción horizontal. El primer tema es sobre el dominio 1, una maestra o un maestro que asume el quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. 3. El acuerdo número 711 por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. Y el segundo tema es el dominio 2, una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Desarrollo del niño y del adolescente. Para presentar el primer tema nos acompaña el licenciado en Educación Física Raúl Flores Arellano. Profesor, bienvenido, le damos la palabra. Adelante. Gracias, profe Julio. Buenos días, compañeros. Sí, vamos a empezar a presentar la pantalla para apoyarnos en la exposición. Ok. Sí, se alcanza a ver ya las diapositivas, ¿verdad? Sí, está cargando. Cuando ya la puedan ver, me avisan para iniciar. Ok. Ya se Ahí ve, está. pero ¿Sí? en modo de presentación. Sí, ya está. Perfecto. Ok. Bueno, como ya lo presentó el compañero Julio, es el secretario a cargo de nuestra delegación de 37. Soy el maestro Raúl Flores Arellano, encargado de esta exposición. Esperemos a poder apoyar a los compañeros. Y vamos a hablar sobre el dominio 1, que habla sobre los criterios e indicadores del perfil docente en su dominio 1. Como ya lo mencionó el maestro Julio, este, una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos, legales de la educación mexicana. ¿Sí? Ese es el dominio 1, el que estamos exponiendo. Dentro de este dominio, tenemos los criterios, ¿no? Uno de los criterios es que asume su quehacer docente el valor de la educación como un derecho para los niños y las niñas o adolescentes, para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para transformar y mejorar de manera social el país. Entonces, este criterio, eso es lo que nos está planteando, ¿no? Que nosotros como docentes debemos de aportar diariamente actividades innovadoras, actividades con aprendizajes retadores y de relevancia para la vida de los niños. Eh, También tener en mente que eso, el derecho a la educación de los niños es fundamental, ¿no? Y darle esa excelencia en educación. De eso habla este primer criterio del dominio 1. Continuando sería criterio 2, realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas las expresiones. En este criterio, el maestro pone en práctica de manera diaria que el centro de la educación son los niños, las niñas y los adolescentes, al tiempo que hay que reconocer las capacidades que tienen ellos, sus talentos, sus necesidades, sus intereses, sus características físicas, psicológicas, sus características familiares, sociales, culturales, hasta lingüísticas, hablando de zonas donde hablan otros idiomas. De igual manera, sus formas de pensar, de sentir y de interactuar con el mundo. Entonces, el maestro tiene que tener esa capacidad de poder retomar todas estas características de los niños para llevar a cabo una educación equitativa e inclusiva para todos. Ese es el criterio 2. En el criterio 3, asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y superación profesional.
para fortalecer su ejercicio docente y contribuir a la mejora educativa. Bueno, esto es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Esta mejora continua que estamos teniendo nosotros en prepararnos, en tener mayores conocimientos, en tener toda la información necesaria que nosotros podamos tener para dar esa enseñanza, ese aprendizaje a los niños que ellos necesitan. Debemos estar actualizados, tanto en los temas científicos como en nuestro quehacer profesional como docentes, cómo debemos comportarnos, cómo debemos de llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, respetando siempre a los niños y teniéndolos al centro. Entonces, este criterio habla sobre eso, la importancia que tiene de nuestra superación profesional, ¿no? Del interés genuino para el desarrollo de conocimientos y habilidades, para el ejercicio de nuestra profesión. Ese sería el tercer criterio. Bueno, tomando en cuenta este dominio 1 y estos 3 criterios que acabamos de mencionar y explicar, dentro de este mismo dominio o este mismo tema hablamos sobre el acuerdo número 711, por lo que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. ¿Sí? Ok. De acuerdo a este acuerdo, el programa para la inclusión y la equidad educativa es una iniciativa de la SEP que se orienta al fortalecimiento de la educación básica, media superior y se enmarca en lo establecido por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, este acuerdo, como lo dice ahí, nos habla sobre la inclusión y la equidad educativa. Entonces, este acuerdo tiene mucho que ver en nuestro dominio, porque en el dominio que vamos a hablar, el dominio 1, porque habla sobre el quehacer profesional con apego a principios filosóficos, éticos y legales. Entonces, aquí estamos hablando de una ley, un acuerdo que nos está hablando que tenemos que ser inclusivos y manejar con equidad la educación. Entonces, es algo que ya está escrito en nuestra ley y tenemos que llevarlo a cabo como docentes. Entonces, tiene mucha relación el dominio 1 con este acuerdo, ¿no? Bueno, seguimos. Una educación inclusiva que respete y valore la diversidad sustentada en relaciones interculturales que conjugue satisfactoriamente la equidad con la calidad en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. Esta parte que nos habla el acuerdo 711 está muy ligado con el dominio 1, como lo mencionábamos hace rato en los criterios acerca de ese quehacer del docente en tomar en cuenta el derecho de la educación que tienen los niños, ese derecho que es para los niños, pero tomando en cuenta todas esas características que mencionábamos, tanto sus características físicas, familiares, sociales, culturales, todas esas características que van que pueden tener cada uno de nuestros niños, tenemos que ser inclusivos, ¿no? Tenemos que respetarlos e incluirlo en nuestro quehacer como docentes. ¿Ok? De igual manera, el Estado, o sea, el gobierno federal, bueno, este acuerdo ya viene desde nuestro gobierno anterior, pero sigue vigente, el Estado ha redoblado esfuerzos institucionales para que permitan proveer una educación de calidad que potencie el desarrollo integral de las capacidades y habilidades de cada ciudadano, tanto en los ámbitos intelectuales como afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que inculquen los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y de los otros. Volvemos a lo mismo, mucha relación con nuestro dominio 1, porque tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, este ámbito de educación, el intelectual, el afectivo, el artístico, el deportivo, tener una educación de calidad, que es lo que debemos de llevar. Hoy en la actualidad manejamos el término excelencia, ¿no? Esta educación de excelencia. ¿Para qué? Para tener ciudadanos capaces, ¿no? Ciudadanos correctos en el quehacer. Y esto va a dar como resultado una mejor sociedad, ¿no? Que es lo que busca nuestro gobierno, ¿no? Continuamos. Ok, dentro
De estos objetivos, para lograr estos objetivos del Acuerdo 711, la SEP ha diseñado un sistema básico para la mejora continua, integrado por 3 prioridades. Estas prioridades ya las hemos escuchado desde el sexenio pasado, como lo comentaba. El número 1 es impulsar la normalidad mínima, la mejora del aprendizaje y el abatir el rezago educativo. Tenemos 8 puntos de la normalidad mínima que hemos manejado desde hace mucho tiempo, donde todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el calendario escolar. Entonces, ahí habla sobre normas que debemos de llevarnos maestros y las escuelas. También todo el personal docente inicia puntualmente sus actividades. Todos los alumnos y alumnas asisten puntualmente a todas las clases. Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de nuestros alumnos. Las actividades que propone el personal docente deben de lograr que todo el alumnado participe en el trabajo de la clase. Sí, entonces, todo esto habla sobre el quehacer del docente, estos puntos, ¿no? Esa normalidad mínima habla sobre el quehacer del docente, su profesionalismo, su puntualidad, su entrega como docente, el crear actividades y materiales que generen un aprendizaje significativo en el niño. Entonces, creo que es muy importante esa normalidad mínima y va muy de la mano con nuestro dominio 1 del que ya hablamos. Bueno, continuamos estas prioridades mediante el establecimiento de 3 condiciones generales para el fortalecimiento de la misma. O sea, hay 3 prioridades para este acuerdo de 711. Uno es el Consejo Técnico Escolar y de zona. 2 son la supervisión escolar y la descarga administrativa para la educación básica. ¿De qué habla esto? Es de un acompañamiento que debe de haber de nuestras autoridades y de nosotros mismos como docentes apoyarnos para cualquier situación del contexto en que vivimos de nuestra escuela, ¿no? ¿Cómo queremos manejar, qué estrategias vamos a utilizar? Entonces, habla sobre este acompañamiento de la supervisión, habla de este trabajo en equipo en los consejos técnicos y que todo se va a ver reflejado en un trabajo administrativo, ¿no? Que va a estar escrito y establecido. De igual manera, el programa interactúa con 4 componentes que tiene como una finalidad el apoyar. Estos componentes se traducen en 4 tipos de apoyo. El número 1 es la atención educativa a la diversidad lingüística. Es lo que estábamos comentando también del dominio 1, que hay que conocer el contexto y las características de nuestros alumnos. Entonces, hay muchas características en México, ¿no? Y de igual manera, dialectos o idiomas que hablan en diferentes regiones. Y tenemos que tener esa atención, ¿no? El punto 2 es la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales. Aquí también habla sobre esa inclusión que debemos de tener con los niños con capacidades y necesidades especiales, ya sea intelectuales, ya sea físicas o emocionales inclusive. Sobre todo ahorita que estamos pasando la pandemia, hay que incluir ese apartado, ¿no? De empatía en la cuestión emocional de los niños. El fortalecimiento de las telesecundarias y un esquema de financiamiento de proyectos locales para la inclusión y la equidad educativa. Bueno, estos serían los 4 componentes para apoyar al acuerdo 711. Por mi parte sería esa la exposición, profesor. Ok, profesor, le agradecemos el tiempo brindado de la exposición y para poder enriquecer dicho tema, le pedimos que nos responda 5 preguntas que les voy a hacer. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las ideas principales del tema que expuso? Bueno, las ideas principales en las que estamos hablando del dominio 1, yo creo que los criterios, los temas son muy importantes, tenerlos en cuenta, leerlos y entenderlos, analizar las palabras que están ahí escritas, son muy importantes porque ahí nos da la clave de lo que habla este dominio 1. De igual manera, el acuerdo 711 va muy de la mano. Yo veo que hay mucha relación entre el dominio 1 y lo que nos pide el acuerdo 711, que nosotros como docentes debemos de realizar y hacer en nuestro quehacer profesional. Ok, muy bien, profe. Pregunta número 2. ¿Qué debe conocer el maestro de educación física de cara a la promoción horizontal? Bueno, tomando en cuenta también el tema que me tocó hablar, es muy importante
recordar. Yo creo que todos sabemos cuál es nuestro quehacer como docentes, ¿no? Y esa es la parte que nos están pidiendo, ¿no? Recordar o retroalimentar nuestro quehacer profesional, ¿no? Ser comprometidos, recordar que somos un ejemplo, que nosotros podemos ser el cambio en nuestra sociedad y en el mejoramiento de nuestro país. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como profesores de educación física, tomar la batuta y salir adelante con nuestras clases, dar una enseñanza y un aprendizaje significativo para los niños para lograr ese cambio que todos deseamos, ¿no? Un México diferente. Ok, muy bien, profe. Tercera pregunta. Profesor, mencione por favor un caso o reactivo referente al tema. Bueno, ahí me voy a apoyar con la diapositiva. Me tomé la libertad de escribir el reactivo. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí Ah, dice, ya se ve, ya se ve. es un ejemplo, ¿no? Dice, el director de la escuela, Octavio Ochoa, hace hincapié en el Consejo Técnico Escolar en que los maestros deberán estar 5 minutos antes de la hora de entrada ya en su salón de clases y no en la dirección con los materiales listos para iniciarla. Y si hablamos de una normalidad mínima, ¿qué enunciado hace referencia? Ahí le pongo tres respuestas. Todos los maestros inician puntualmente sus clases. Los alumnos deben estar en ambientes seguros. O C, respetar los acuerdos del PEM. Bueno, aquí es claro que la respuesta es el inciso A. Estamos hablando de la normalidad mínima que habla del acuerdo 711. Esa es la respuesta, que todos los maestros inicien puntualmente sus clases. Y ahí el director habla de que estar 5 minutos antes. De igual manera, si le cambiamos la pregunta y preguntamos directamente a qué dominio se está refiriendo, pues la respuesta sería nuestro dominio 1, que es el tema que expuse, porque habla sobre el quehacer profesional del docente, ¿no? De esa responsabilidad. Entonces tendríamos que estar puntualmente para iniciar nuestras clases. Ese sería un reactivo, profesor. Ok, perfecto. Siguiente pregunta, la 4. Compártanos, por favor, de 3 a 5 elementos principales del tema que expuso. De 3 a 5 elementos principales del tema. Así es. Pues vuelvo a ser reiterativo. El dominio te dice claramente lo que te está pidiendo en un docente. Los criterios son más específicos en las cuestiones que debes de tener como docente para tu quehacer profesional. Y en el acuerdo 711 vuelvo a lo mismo, hay mucha relación con este dominio, ¿no? Es de esa manera que te lo está diciendo ya por ley, cómo debes de trabajar, cómo debes de hacer tu quehacer. Entonces creo que esos elementos son muy importantes. Soy reiterativo en eso. Ok, profesor. Y la última pregunta. Para cerrar el tema, ¿cuál es su conclusión general? Una conclusión sería esa misma, ¿no? Nosotros como docentes debemos estar comprometidos con nuestra labor, conocer lo que debe hacer y cómo lo debe hacer un docente correctamente, tener siempre en cuenta al alumno al centro de nuestra educación, respetar sus características, respetar su condición, su contexto, todo lo que le envuelve a él en su familia, tanto socialmente y emocionalmente, tenemos que tener ese conocimiento para poderlos incluir de manera general con todos los demás alumnos, tener esa equidad de género, respetarlos y darles el derecho a la educación como ellos se lo merecen, ¿no? Y la oportunidad de aprender y tener el éxito educativo también. Ok, muy bien, profesor. Pues le agradecemos y le damos las gracias por sus valiosas aportaciones. Ok, a continuación se pondrá el dominio 2, una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos para brindarle una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores. A cargo de la licenciada de Educación Física, Angélica López Mundo. Bienvenida, profesora. Le cedo la palabra. Muchas gracias, profesor Julio. Muchas gracias. Buenos días, maestro Julio, maestro Raúl. Bueno, el tema que a mí me tocó es una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Esto corresponde al dominio 2. Perdón, me presento, soy la maestra Angélica López Mundo de la delegación de 37 de Educación Física con sede en Alvarado. Para empezar con este tema les voy a compartir
la pantalla. Ok, maestra. Me confirman en un momento si se logra ver. A ver, maestra. Ya está cargando, ya está cargando. Sí, ya está cargando. Gracias. ¿Ya se logra ver? Ya se ve, ya se ve. Ok. El tema es una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. En este dominio tenemos el criterio 2.1 que dice, conoce a sus alumnos para desarrollar su quehacer docente de forma pertinente y contextualizada. Es importante recalcar que este dominio considera que es un aspecto fundamental para la práctica docente, el conocimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes, con quienes vamos a trabajar, cómo está su desarrollo, tanto físico, cognitivo, social, cómo es su aspecto familiar, cuáles son sus características, cuáles son sus intereses. Esto es indispensable. En este criterio tenemos el primer indicador. Reconoce los principales procesos de desarrollo del aprendizaje infantil, es decir, cuáles son las características físicas, cognitivas, sociales, afectivas, como una base de intervención docente centrada en las posibilidades de aprendizaje de nuestros alumnos. ¿En qué etapa se encuentran nuestros alumnos? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Cuáles son sus capacidades? La siguiente, identifica las diversas características, condiciones y necesidades de sus alumnos, sus formas de actuar, de interactuar, de relacionarse con sus compañeros. ¿Cuál es la influencia familiar que tiene el alumno, tanto social, escolar? ¿Cuáles son las estrategias didácticas pertinentes que nosotros como docentes vamos a realizar para que el alumno pueda aprender? La siguiente, comprende la situación de vida de sus alumnos. Sabemos que hay pues diferentes familias, diferentes situaciones por las cuales nuestros alumnos están pasando, y más ahorita en tiempos de pandemia. Entonces tenemos que ser empáticos, buscar las estrategias necesarias para que nuestra clase sea agradable, tenga un aprendizaje efectivo y nuestro alumno se sienta con la confianza de poder realizar y participar. Y valora la diversidad presente en el grupo. Esto es atendiendo las necesidades que hay dentro del mismo grupo, asociada a las diferencias individuales, familiares, lingüísticas, culturales y sociales. Y lo vamos a ver como una oportunidad pedagógica para ampliar y enriquecer las posibilidades de aprendizaje de todos nuestros alumnos. De qué manera vamos a intervenir con nuestros alumnos, de qué manera vamos a modificar nuestras estrategias para que el aprendizaje llegue a cada uno de ellos. El criterio 2.2 dice, desarrolla estrategias que le permite conocer a sus alumnos y brindarles una atención educativa, incluyente y equitativa. Esto es en los indicadores. Dialoga con sus alumnos de forma respetuosa y empática. La comunicación con nuestros alumnos es indispensable. Conocerlos, saber qué es lo que está pasando, cómo viene a la clase hoy, qué necesidades tiene. Observa a sus alumnos en diferentes momentos, espacios escolares en los que se convive con ellos para obtener una información relevante en todas las pautas. Es decir, siempre vamos a estar en observación constante de nuestros alumnos. Hay días que se les presenta alguna situación en especial y vemos que el alumno a lo mejor está demasiado distraído
o tiene un comportamiento fuera de lo habitual. Nosotros conocemos a nuestros alumnos y sabemos que algo está pasando con él. Entonces es el momento de dialogar con él, observarlo, ver de qué manera integrar al alumno a la clase y ver qué es lo que está sucediendo con él. Obtiene información de sus alumnos que le permite, obtiene información de sus alumnos que le permite el conocimiento que tiene de ellos. Es decir, al ver que el alumno presenta alguna situación en especial, pues lo primero que tenemos que hacer como docentes es acercarnos con nuestro compañero de grupo, ver qué es lo que está pasando con nuestro alumno, dialogar con el padre de familia, ver de qué manera intervenir y apoyar para que el alumno se encuentre en un ambiente seguro, se encuentre en un ambiente agradable y se encuentre en un ambiente donde él pueda aprender. El siguiente criterio es propicia la participación de todos sus alumnos y su aprendizaje más allá del aula y de la escuela. En el criterio, altas expectativas del aprendizaje de sus alumnos. El docente se debe plantear expectativas sobre el aprendizaje, buscar la forma de que el alumno pueda aprender más allá de ver cuáles son sus capacidades, cuáles son sus posibilidades y explotarlas al máximo. Impulsa la participación de todos sus alumnos en los diferentes espacios escolares para fortalecer el desarrollo de sus habilidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y motrices para que alcancen una formación integral. Eso es, impulsar sus talentos, ver cuáles son las situaciones en las que el alumno se siente más cómodo, cuáles son las situaciones que se les facilita al alumno para el aprendizaje y abordarlo a través de ello. Dar a conocer los propósitos de aprendizajes a esperar. Esto es, al inicio de la clase, durante la clase, darle a conocer al alumno qué vamos a trabajar hoy, cómo lo vamos a trabajar, qué esperamos obtener y observar, ver, checar que se cumpla con este objetivo y si no se llega a cumplir, qué fue lo que se nos dificultó, cómo lo podemos mejorar para la siguiente clase. Estar en todo momento al pendiente de nuestros alumnos y de sus situaciones. Motiva siempre a sus alumnos. El profesor siempre debe ser un motivador constante. Debemos apoyar a nuestro alumno, debemos incentivarlo para que él se sienta con la confianza de poder lograr sus objetivos. Metas de aprendizajes realistas. Establecer metas de aprendizajes realistas que favorezcan el desarrollo de su autonomía, la toma de decisiones, compromisos y responsabilidades, así como el bienestar del personal y de sus propios compañeros, familias y comunidad. Los elementos indispensables a considerar para la elaboración de una planeación didáctica. Lo primero, conocer a nuestros alumnos. ¿Cuál es el desarrollo del niño? Tanto en lo que es los estadios evolutivos de los niños, niñas y adolescentes. Hacer un diagnóstico focalizado de nuestros alumnos. ¿En qué etapa se encuentran? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cuáles son sus limitantes? ¿Cómo podemos trabajar en ellas? Saber cómo aprenden. Estudiar los que son los principios pedagógicos, las guías para el maestro, dependiendo del nivel educativo en el que nos encontremos. Y el programa de estudio, cuáles son los enfoques didácticos, los aspectos formativos y apoyarnos los maestros de grupo en el libro de texto y los maestros de educación física en nuestra guía. Ese sería el tema, profesor. Muchas gracias. Ok, profesora Angélica, pues le damos las gracias por hablarnos sobre este tema. Permítanos realizarle unas preguntas para afianzar el tema. Pregunta Claro que número sí. 1. ¿Cuáles son las ideas principales del tema que expuso? Ok, es indispensable que el docente conozca a sus alumnos para poder brindarles una educación de calidad, saber cómo se encuentra, saber cuáles son sus limitantes, cuáles son sus potencialidades,
cómo podemos abordarlo para sacar el máximo provecho. Ok, maestro, muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué debe conocer el maestro de educación física de cara a la promoción horizontal? Es indispensable conocer los enfoques de la educación. En esta situación de pandemia también es indispensable el diálogo con los padres de familia y con los docentes de grupo para conocer mejor a nuestros alumnos. Ok, maestra. Tercera pregunta. Menciónenos, por favor, un caso reactivo referente al tema. Bueno, referente al tema, yo les recomiendo que estudiemos los estadios evolutivos de nuestros alumnos, los enfoques y se me fue el otro tema, perdón. Los estadios evolutivos, los enfoques y el desarrollo de nuestros alumnos. Ok, maestro. Pregunta 4. Compártanos, por favor, de 3 a 5 elementos principales del tema que expuso. Conocer el desarrollo físico, cognitivo, social de nuestros alumnos. ¿Cuál es su entorno? Elaborar un buen diagnóstico, establecer estrategias y tener clases innovadoras para nuestros alumnos. Ok, maestro, muy bien. Y por último, para cerrar el tema, ¿cuál es la conclusión general? Su conclusión general, ¿cuál es? Es indispensable, es fundamental conocer a nuestros alumnos para poder elaborar un buen diagnóstico, poder elaborar una buena planeación y poder tener objetivos tangibles. Ok, maestra, muchas gracias por su tiempo y apoyo para este círculo de estudio que se llevó a cabo. Ya no queda más que agradecer al profesor Mario Hernández Sánchez, secretario general de la sección 56, al profesor Néstor Gilberto Ramos Domínguez, secretario de Asuntos Laborales de Educación Física, a los docentes que nos apoyaron en las exposiciones de los temas y a todos los secretarios de Educación Física por llevar a cabo este espacio de apoyo a los compañeros. Unidos somos más fuertes. CENTE 56. Gracias. ¿Ya puede dejar de compartir, maestra?